semana, yo quisiera proponerles esta vez hacer algo mucho más práctico y lo que serán recomendaciones prácticas para la práctica de la primera semana. Porque tal vez es de las semanas que más han mutado, es decir, que más han cambiado, de las cuales hay más versiones, adaptaciones, debido a que también ha ido cambiando en la misma iglesia y yo creo que también en la teología cristiana en general, la comprensión también de pecado y la comprensión también de lo que sería el perdón de Dios. Y además creo, y eso sí ya es como una opinión mucho más personal, somos mucho más exigentes como los ciudadanos contemporáneos de este mundo con la primera semana, porque por un lado venimos también tratando de dejar una cultura religiosa que nos ha agobiado y estamos tratando también de abrirnos una experiencia propia donde la centralidad de Dios es su misericordia, ¿no? Y yo creo que eso también marca mucho la manera como hemos venido también haciendo los ejercicios. Entonces, yo creo que hoy nos vamos a encargar precisamente de eso. ¿Cómo va a ser la dinámica? Yo les voy a presentar ahorita como la parte más práctica de los ejercicios y vamos a continuar ya después mirando las mismas guías que ustedes elaboraron, ¿vale? Entonces, voy a presentar aquí, pues primero lo que tengo yo de presentación, luego hacemos una pausa para luego que en el segundo bloque nos dediquemos a ver lo que ustedes elaboraron como guías, porque yo creo que en esas guías vamos entre todos a ir viendo qué pudiera ser acertado, qué no pudiera ser acertado a la hora de proponer unos ejercicios. Ya después les diré un poco más de indicaciones sobre cómo hacer la presentación, porque esto es una dimensión mucho más práctica, así que saquen ustedes de la mochila de su vida, de sus propias experiencias de ejercicios, lo que les ha servido y lo que no, para poderlo también compartir acá entre todos. Voy entonces a compartir. Esta es la presentación, ya la deben estar viendo, esta es la de la sesión pasada, ¿verdad? Muy bien. Para hacer un repaso así muy corto de lo que vimos la semana pasada, estuvimos viendo un poco sobre el origen de la primera semana, lo que ha sucedido en la vida de Ignacio, pero también en la iglesia, como también la tradición cristiana había propuesto siempre como un punto de partida la vía purgativa para acercarnos a Dios, cómo Ignacio recibe una tradición y a su vez también la transforma en sus búsquedas, especialmente en Manresa. Vimos también como unos elementos fundamentales con los cuales, o por lo menos categorías fundamentales con las cuales acercarnos a la primera semana, como la comprensión de hombre, pecado, gracia, perdón y discernimiento que tienen los ejercicios. Y quiero hacer hincapié hoy en esta diapositiva porque en la práctica, precisamente, como lo diré más adelante, muchas veces hay una falta de sintonía entre el ejercitante y el que da los ejercicios, porque no hay una misma comprensión, por ejemplo, de pecado, de perdón, y ahí es donde se nos enredan las cosas, porque el ejercitante va por un lado y el que está dando los ejercicios o los mismos ejercicios van por otro lado. Entonces yo creo que eso es muy importante también, cómo sintonizarnos en eso. El sujeto de primera semana, habíamos hablado pues precisamente de las reglas de primera semana como el gran retrato, ¿no? De la orientación de la vida espiritual de una persona que está haciendo esta primera semana y qué se requería precisamente para iniciar la primera semana, ¿no? ¿Qué esperaríamos que hubiera sido el principio y fundamento, lo que se hubiera logrado hacer en esa experiencia? Y, por supuesto, cómo también eh, podíamos transitar ya la primera semana. Ese era el gran esquema, digamos, de la primera semana, como normalmente estamos, digámoslo así, como acostumbrados a ver solamente los tres meditaciones. Realmente hacíamos por lo general en la práctica las tres potencias y de los pecados y nos comíamos todo lo demás, por lo menos aquí en Colombia y en Italia, que son los contextos que conozco, es muy común hacer la primera y la segunda. A la cuarta meditación, la del infierno, hay mucho recelo en ponerla en la práctica y cómo a veces también dejamos las reglas aparte y no como una manera también de leer la primera semana en su conjunto. Ya sobre eso puntualizaremos un poco más adelante. Hablamos de la mistagogía, es decir, de la pedagogía mística de Ignacio y cómo también el sujeto
que está haciendo pues la primera semana, va a haber necesariamente roto su principio y fundamento, es decir, porque necesita fundarlo no desde sus propias potencias, sino desde la misericordia de Dios. Es lo que llamaba yo aquí la necesidad de estar necesitados de Dios como punto de partida. Y aquí están las meditaciones, ¿no? Unas meditaciones que tienen un tinte propio de la teología de la época, sin duda alguna. Yo creo que esta es la más propia de Ignacio, que nos retrataría todavía un poquito más su historia, ¿no? Que es el conocimiento del pecado, cómo él hizo memoria de su pecado, sin duda a través de las confesiones, pero también en su oración personal. Lo que significa la repetición, qué significa llegar a la repetición y por qué es importante la repetición para hablar del deseo. Y, y por supuesto, la meditación del infierno, ¿no? Que es una meditación un poco extraña para nuestra sensibilidad contemporánea, pero que hace parte íntegra de la primera semana. ¿Hacia dónde van los ejercicios? La primera semana, pues fundamentalmente es el perdón, que era el primer punto, y por supuesto el agradecimiento, que es la experiencia que vive la persona cuando se siente perdonada. Y eso es fundamental porque es la base, este agradecimiento, la base, repito, la base de la segunda semana. Sin agradecimiento no hay segunda semana. Y eso sí es fundamental. Y cómo podemos colocar a la persona ya en una sintonía de Cristo, ¿no? Cómo era precisamente este Cristo puesto en cruz, la primera imagen que tiene el ejercitante a lo largo de los ejercicios. Hemos hablado un poquito sobre qué es examinar, qué es meditar y la importancia de los coloquios. Son tres meditaciones propias, perdón, operaciones propias de la primera semana, pero no son las únicas. Hay más operaciones, ¿no? Ya veremos un poco más en la parte práctica. Muy bien. La importancia de las anotaciones en primera semana, eso lo tomo de Antonio Guillén, jesuita español que escribió precisamente sobre aspectos prácticos de la primera semana. Y yo creo que lo primero es deslindar. Lo primero que les quiero compartir hoy es que necesitamos precisamente ayudarle al ejercitante a entrar en la experiencia de la primera semana de los ejercicios ignacianos. ¿Sí? ¿Por qué? Es normal que la gente cuando uno la entrevista antes de los ejercicios le pregunta a uno, ¿has tenido experiencias espirituales en retiros? Le dicen a uno que sí. Y realmente hay que preguntar muy bien cuál fue esa experiencia, porque hay experiencias que unas fueron súper culpabilizadoras, entonces la gente va a llegar un poco prevenida la primera semana, y otras veces llegan con unas experiencias súper relajadas, donde pues realmente no hubo experiencia del conocimiento del pecado y ni mucho menos de la misericordia de Dios. Entonces yo creo que es clave precisamente poner precisamente al ejercitante en sintonía con el Señor de la misericordia y de la lógica propia del pecado que se descubre con el discernimiento. Yo creo que esos son dos enclaves propios de la lógica ignaciana, como están los ejercicios escritos, y es la experiencia de Dios como misericordia y lo que llamaría Ignacio el desorden de mis operaciones, ¿no? Y cómo allí yo voy descubriendo en el desorden de mis operaciones el lugar del pecado en mi vida. Lo segundo es también, es colocarle un acento más místico que ascético, ¿no? Me pasó ahorita en Semana Santa, en ejercicios que me preguntaban que si íbamos a tener un ayuno el día de primera semana. Y yo, pues bueno, la verdad, Ignacio no recomienda tantos ayunos obligatorios, salvo que la gente sí lo pida, porque realmente el acento de la primera semana, aunque es purgativo, lo es en el sentido de que quita los impedimentos para una relación plena con el Señor, pero no es purgativo en el sentido de que quiera disminuir algún elemento de la personalidad o de la persona. Muchas veces las personas le comparten a uno que lucharon muchísimo precisamente contra sí mismas, porque en la experiencia de conocer el pecado se dieron cuenta no solamente sus fragilidades, sino que tras las fragilidades, pues dijeron que su persona en sí misma era mala. Y yo creo que esa experiencia es muy lesionante y yo creo que no sé de dónde sale eso porque en el cristianismo la experiencia es muy clara, que Dios aborrece es el pecado, pero no al pecador. Antes más bien da la vida por el pecador porque lo ama. Y yo creo que es importante precisamente darse cuenta de la necesidad que tenemos en esta semana de experimentar cómo Dios nos ama por completo. Porque es normal que perdón lo que voy a hacer acá,
saquen aquí unas tijeras como las que tengo aquí en la mano, ¿no? Y saque el ejercitante sus tijeras para cortar pedazos de sí mismos, ¿no? Entonces, saquemos, por ejemplo, el carácter. Es que tengo un carácter irascible, entonces lo voy a cortar. O tengo un tema con mi cuerpo, entonces, no, mejor lo voy a cortar porque eso es lo que me hace a mí pecar. O voy a hacer entonces una lucha contra mi orientación sexual. Entonces también saco las tijeras y lo corto. Todas estas cortes que precisamente traen los ejercitantes lo que hacen es acabar con la autoestima y no producen el efecto de la misericordia, no ayudan a experimentar la misericordia. Entonces yo creo que la importancia de la misericordia es que es un amor completo, que Dios nos quiere completamente así como somos, y que inclusive así con nuestras fallas, que no es un amor condicionado a nada, que nos ama incluso a pesar de estas fallas y estas fragilidades que tenemos, ¿vale? Em, perdón. Y aquí yo creo que les añado una cosa, cómo se le coloca el acento místico. Ignacio utiliza precisamente tres palabras, preparar, disponer y aparejar en esa primera semana, indicando que lo que hay que hacer es disponer a la persona, ¿sí? Más que ponerla a hacer cosas, de dormir en el piso, de no comer, de castigarse con yo no sé qué, de abstenerse yo no sé qué, más que toda esa cuestión de grandes fuerzas ascéticas que podrían ser unas luchas, lo que hay que hacer es precisamente disponer al sujeto para que pueda vivir la misericordia de Dios. Evidentemente, si la persona está metida en un asunto de obsesiones, es importante también decirle, bueno, maneja tu obsesión para poder manejar la primera semana, evidentemente, pero ante todo se requiere más que hacer ejercicios ascéticos, una disposición de la persona, ¿no? A querer dejarse perdonar por Dios. Otro aspecto fundamental acá es el rol del acompañante. Las anotaciones nos ayudan a entender que el acompañante ayuda a ver y a descubrir la experiencia, pero no debe dirigir o revelar el pecado a quien se acompaña. Muchas veces uno como acompañante puede percatarse rápidamente por dónde va el pecado de la persona, pero no hay que revelárselo porque uno como acompañante no es Dios. Hay que dejar que la persona lo encuentre. No significa abandonarla a su suerte, sino precisamente acompañarla en, en los mismas guías, en cambiarle el material si es el caso, para que pueda entrar en esa experiencia con el Dios misericordia y tenga conocimiento de su pecado, pero no inmediatamente salir uno como médico a diagnosticar, ¿no? Usted, mi querida amiga, usted, mi querido amigo, su pecado madre es este, porque sería realmente abusivo de nuestra parte, porque además no tenemos a veces siempre buen tino en adivinar aspectos tan importantes de la vida de los demás como es el pecado. Por otra parte, yo creo que es clave en este mismo mundo, ¿no? Entrar con la misericordia en todo momento. Yo sé que eso suena redundante, pero es indispensable resaltarlo por el hecho de que estamos en una cultura religiosa todavía muy llena de premios, ¿no? Entonces, porque yo soy bueno, Dios es bueno, entonces si Dios es malo, pues entonces me va a castigar. Entonces, es importante entrar inmediatamente en diálogo con la experiencia de misericordia que cada uno de los ejercitados, es decir, del que está dando los ejercicios, tiene. Yo como acompañante tengo que conectar con mi experiencia de misericordia para poder transmitir misericordia. Es indispensable, es indispensable. Más aún, el único referente que el ejercitante a veces tiene en el conjunto de la tanda sobre la misericordia, porque a veces se le dificulta la oración o porque ha tenido una catequesis un poco difícil, es el ejercitante. La manera, por ejemplo, como se acoge en el momento de la entrevista, la manera como se interroga, la manera también como, en el caso de los sacerdotes, presidimos y enfocamos el momento del perdón al inicio de la Eucaristía, es fundamental en la primera semana, porque eso permite precisamente darle un ecosistema donde la misericordia se va a ver. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque el mismo Ignacio, en la segunda meditación, hacia el final, va a hablar de cómo es que la misericordia está en todo. Entonces la va a encontrar en las plantas, en los animales, en lo creado. Y es que efectivamente la misericordia para Ignacio parece que fuera algo que está en el ambiente. Y yo creo que en los ejercicios quien está
bastante responsabilizado de esa experiencia del ambiente de misericordia, por supuesto, es el que da los ejercicios. Por otra parte, yo creo que en el acompañamiento es fundamental tener claridad, es decir, aprender a responder a la escapatoria que propone a veces el acompañado, el ejercitante, de no enfrentar la responsabilidad por el daño cometido, es decir, de evitar el dolor, de conocerse responsable, ¿no? Yo creo que es necesario ayudar a la persona a hablar y a ser clara consigo misma y lo que es su pecado. Es la cuestión de ser francos. Esto hay que hacerlo con mucha delicadeza, porque un énfasis que sea brusco, inapropiado, puede generar un bloqueo o una moralización del conjunto de los ejercicios. Y los ejercicios no tienen propósito moralizante. Entonces podemos generar como un palo en la rueda que le va a complicar la vida al ejercitante en el resto de los ejercicios. Es importante precisamente ser claros en el sentido de que el pecado es una realidad que está en todos, una realidad que no podemos negar, pero que al mismo tiempo no significa la gran condena y la última palabra. Por eso precisamente está el perdón, que sería la primera experiencia de resurrección que un ejercitante vive. Y por eso es necesario hablar con claridad de los daños. A mí me gusta mucho hablar de daño, tal vez porque soy abogado también, pero también porque creo que el pecado no se puede quedar en una cuestión abstracta, sino en daños concretos, en mi relación con Dios, con los demás, con el medio ambiente o conmigo mismo. Esas 4 dimensiones, por eso coloqué esa crucecita. A mí me sirve la crucecita para acordarme siempre. Y me sirve también para mi propio examen, sobre todo para la confesión. Mi mis daños, los daños que he cometido contra mí mismo, los daños que he cometido en mi relación con Dios, los daños que he cometido en mi relación con los demás, los daños que he cometido con el medio ambiente. ¿Por qué lo digo? Porque así es como se puede concretar el pecado. Porque de lo contrario, van a quedar pecados singulares más sometidos a nuestras obsesiones. Es que yo siempre peco por lo mismo porque siempre me pasa esto. Y no salimos de ese huracán de obsesiones y no nos damos cuenta que los daños están por otro lado. Entonces yo sí creo que es importante hablar de los daños, sobre todo porque nos va a llegar también el momento en el que tengamos que ser responsables también por esos mismos daños y tengamos que decir perdón, perdón porque realmente no he hecho realmente lo que tenía que hacer. También es importante en esa primera semana, ya en el acompañamiento, ayudarle a navegar en profundidad, es decir, ayudar a ver, por eso la imagen de aquí del ciego Bartimeo, porque es muy fácil para un ejercitante superficializar todo, ¿sí? Eh, si tú les das, por ejemplo, también mucho material, en una primera semana la persona va a tener lugares donde justificarse, donde también escaparse de la responsabilidad, va a tener más, si me permiten la metáfora, como en las corridas de toros, burladeros, desde donde esconderse de la necesidad de enfrentar al pecado que está al frente. Y para evitar que se vaya por las ramas, ¿no? Es importante precisamente ayudarle a la persona a que entre en profundidad, a que entre en profundidad. Porque a veces uno cree que sí está llegando a profundidad porque simplemente respondió esto. El pecado para mí es esto. Y muchas veces no es, y eso genera daños. Otra, otra característica propia del acompañamiento es ayudarle al ejercitante a incorporar la responsabilidad. Es decir, no negar o trasladar la responsabilidad, sino realmente darse cuenta de que eso es algo que sucedió y que de lo cual yo soy responsable, ¿sí? Y yo creo que eso le da una dimensión social al pecado necesaria. Es decir, necesitamos reconocer que en el pecado han habido personas que se han visto perjudicadas y tal vez yo necesite reparar y Dios me esté pidiendo reparar algo. Y eso es importantísimo. Y yo creo que eso va a darle precisamente una nueva dirección al discurso del pecado y darle una mayor concreción a lo que estamos viviendo. Muy bien. Vamos ahora a hablar de los exámenes y de la primera semana. ¿Para qué sirven los exámenes? Como nos dimos cuenta, a ver si me voy aquí atrás, al gran mapa de la primera semana. Aquí.
esta. En esta diapositiva les mostraba yo la estructura completa de lo que sería la primera semana. Dense cuenta que los exámenes están más o menos ocupando casi una tercera parte de lo que sería la primera semana. Una tercera parte. O sea, no hay primera, o sea, si sacamos los exámenes, nos quedaría muy coja la primera semana. Necesitamos darle la importancia que este tiene. Exámenes particular y cotidiano, el examen general de conciencia, el modo de hacer el examen general, que será la pausa ignaciana, y la confesión general con la comunión. ¿Por qué meter los exámenes acá? Y yo creo que algunos de ustedes por ahí ya en sus guías que propuestas estaban hablando sobre la necesidad de proponer el examen. El examen es una manera de entrar en la mirada de Dios sobre la propia vida. Y por eso, sin el examen, es posible que yo haga una primera semana acomodada a mis criterios y no desde la mirada de Dios. El examen particular y cotidiano sobre faltas concretas, sobre las cuales particularmente solemos caer. Por lo general, lo que vendría a llamarse hoy, o en general en la doctrina, los pecados veniales, ¿no? Un chismorreo, un vicio, eh, una determinada manera de decir, un pecado de los capitales, pues, podría estar allí entre los exámenes particular y cotidiano, algo de lo cual yo tengo como el deseo de darle un mayor control a mi vida porque esto está desordenando mi vida. Uno cree que esto es una cosa de un obsesivo, porque podemos tachar a Ignacio de Loyola de obsesivo en algunos casos, pero esto es realmente una práctica tremendamente estratégica. Yo soy de los que defiendo mucho este examen particular y cotidiano, no siempre como está en el texto de los ejercicios, pero sí la necesidad de tomarse en serio las continuas caídas sobre determinados puntos, ¿sí? Qué sé yo, la pereza, la mentira, chismorreo, porque son precisamente las estructuras del pecado en nosotros, las estructuras más cotidianas del pecado. Y yo creo que muchas veces allí se nos instala el pecado con mucha fuerza y necesitamos empezar a desarmarlo en nuestra vida. Casi que sin un buen examen particular y cotidiano sobre estas prácticas que nos desordenan, que nos evitan precisamente continuar en el horizonte que Dios nos coloca en el principio y fundamento, es posible que hagamos grandes procesos sobre el pecado y después de acabados los ejercicios sigamos precisamente en el mismo mar de pecado. Es necesario destrabarse precisamente de lo más particular y concreto, ¿no? Como serían precisamente lo que les estoy contando. El examen general de conciencia, que sería precisamente ya el examen para la confesión. Yo la verdad creo que hay propuestas contemporáneas sobre la confesión mucho más bellas, no porque no esté bien lo de Ignacio, sino porque yo creo que la comprensión sobre la confesión en la teología sacramental ha progresado y mucho. En el caso de Ignacio todavía estamos hablando de una confesión bastante judicial, ¿sí? Donde hay una pena que se impone y que se retira una vez la penitencia está cumplida. Yo creo que ahorita estamos en otro nivel de comprensión de la confesión y por eso, bueno, no sé si ustedes conozcan la propuesta de Carlo María Martini sobre la manera de celebrar la confesión comenzando por el agradecimiento, que responde mucho más a la comprensión contemporánea del sacramento. La pausa ignaciana, que es el modo de hacer el examen general, pues yo creo que todos lo conocemos muy bien, y pues la confesión general ya la manera propiamente de hacerlo. Es importante esos exámenes. Yo creo que Ignacio es el gran hombre de las estrategias. Y eso no lo podemos perder. Es el gran hombre de las estrategias. Uno cree que, por ejemplo, esto o, qué sé yo, las adiciones, por ejemplo, de primera o de segunda semana, son cosas superficiales, un poco tontas, pero son tremendamente eficaces a la hora de provocar los grandes resultados. Muchos hablan precisamente de que por qué no nos cambian los ejercicios y bueno, pueden haber muchas razones, pero una es también porque hemos dejado de lado precisamente el papel que tienen esas pequeñas estrategias en el conjunto de los ejercicios. Muy bien. ¿Qué en general los tres tipos de exámenes hacia dónde nos llevan? A un nivel de análisis indispensable para una buena primera semana. Como les decía, lo que hace es llevar nuestra conciencia a un nivel mucho mayor que es el indispensable para una buena primera semana.
porque allí se proveen los criterios de discernimiento. ¿Qué puede suceder? Que nosotros estemos mucho más enfocados o interesados también en mantenernos en un concepto de pecado, de perdón, más acomodado a nuestros intereses que propiamente a los que Dios quiere llevarnos. Entonces yo sí creo que es importante entrar a un nivel de novedad, por así decirlo, que viene dado por los exámenes. Los exámenes nos regalan la novedad. Sin exámenes no puede haber profundidad. El enfoque de estos exámenes yo creo que es importante ya para el acompañante que tiene al frente un ejercitante de primera semana, es para evitar culpabilismos, narcisismos o fomentar el ego, verificar que la acción de gracias con que inicia el examen sea bien realizada. La gran diferencia que tiene el examen de conciencia ignaciano, del que por ejemplo trae la liturgia de las horas incluso hoy en día, es eso, el primer paso, por eso la imagen, el primer paso es la acción de gracias. Cuando hacemos las completas, por ejemplo, en la liturgia de la iglesia, siempre se nos hace después de la invitación, hagamos un examen de conciencia, es decir, reconozcamos nuestros pecados. Eso pues muy legítimo y muy válido, pero para Ignacio no es suficiente. Él dice que no hay que comenzar con el pecado, hay que comenzar precisamente con la experiencia de la acción de Dios y por lo cual estamos agradecidos. Entonces hay que preguntarle al que está haciendo ejercicios, ¿cómo te fue en la acción de gracias en tus exámenes? Acción de gracias, ¿y por qué tendría yo que dar gracias? Y yo creo que ahí es donde precisamente hay que hacer el camino y preguntar concretamente cómo estás haciendo el examen, porque ahí sí nos la jugamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muy bien. Y yo creo que también, ver, pero esto es lo mismo. Ahora, los modos de orar, también más práctico. ¿Cómo ora un ejercitante de primera semana? Entonces está el ejercitante al frente, estamos en la entrevista, en la sala de acompañamiento, y le dice a uno, mira, yo vengo orando lo que me propusiste. Y uno le pregunta, ¿y cómo oraste? ¿Cómo fue tu meditación? ¿Cómo te propusiste la experiencia? Entonces le dicen a uno que fueron a responder las preguntas de la guía. Entonces uno dice, pero bueno, o sea, ¿esto es una guía escolar o es una guía espiritual? Y yo creo que es importante allí preguntar sobre la manera cómo están sucediendo, sobre todo las emociones. Si hubo emociones, no importa la manera como se está organizando la oración, es, es clave que haya. Si no hay emociones, nos preocupamos, ¿vale? Las emociones determinan la calidad, precisamente, de oración. No significa que haya oraciones sin emociones, no estoy diciendo eso. Pueden haber oraciones sin emociones que después afloran en las subsiguientes. Estoy hablando de que muchas veces confundimos orar con lectura espiritual, confundimos orar con reflexión o con interioridad nomás. Y yo creo que la oración tiene que hablar, tiene que entrar en contacto con la acción del Espíritu en nosotros. ¿Vale? Y por eso los modos de orar hay que preguntarlos. ¿Cómo se ora en primera semana? Aunque la propuesta del texto sean las meditaciones, no se excluye que se puedan acompañar con algunas de los tres modos de orar, en especial el primero. ¿Sí? No hay un modo único. ¿Sí? Hay gente, por ejemplo, que hace oración de repetición de palabras o de imágenes y le funciona y Dios actúa. Pues bendito sea mi Dios y se respeta. Hay personas que, por ejemplo, están mucho más enfocadas en querer llegar a hacer contemplación. Hombre, que es posible, pero no es tan recomendado, porque es necesario que la persona en esos momentos tome conciencia, más que modele su sensibilidad, que tome conciencia. Yo creo que es un ejercicio propio de primera semana. Y ahí sí ya toca también preguntar muy cómo la persona se encuentra con la misericordia de Dios. Ese es el mejor criterio. ¿Tú cómo has descubierto la misericordia de Dios en tu vida, en tu oración? Y yo creo que eso es ese es el criterio de lineamiento que hay que seguir. El discernimiento de la primera semana, ya de manera mucho más concreta, no voy a repetir reglas de discernimiento porque de esto no se trata esta sesión. Vamos a hablar propiamente ya de la manera como se ensamblan las reglas de discernimiento con la primera semana. Dice en las reglas de primera semana, dice que son más propias para las primeras semanas, es decir, no significa que las de la segunda no estén, solamente que dada la materia que estamos viendo, que estamos hablando de pecado y gracia, es más propia
Es decir, sucede con más frecuencia movimientos que pueden ser examinados con las reglas de primera semana que con las de segunda, ¿sí? No se excluye que personas que tengan un cierto cultivo espiritual tengan ya experiencias de segunda semana, por así decirlo. En efecto, yo creo que son las primeras, son las reglas de primera semana en las que más provecho se puede dar, es decir, las que mejor pueden ayudarnos a leer la experiencia que tenemos. Ahora, les recuerdo una cosa. Dice, reglas para en algún modo conocer y sentir las emociones que en el ánima se causan. Es decir, subrayo en algún modo, porque pueda que hayan muchos modos que no estén escritos en esas reglas, que es como el ejercitante descubre la acción de Dios o la acción del mal espíritu. Entonces, sí hay que realmente conocer bien cómo en esa persona en concreto funciona el buen espíritu y el mal espíritu. Y hay que preguntárselo. Y eso es muy de primera semana. ¿Ya te diste cuenta cómo el mal espíritu funciona en ti? ¿Cómo el buen espíritu funciona en ti? Porque eso sigue en los mismos trazos como yo descubro el pecado y la gracia. O sea, ese es el punto fundamental. Ahí se abre, digamos, la temática fuerte en la cual se apoyan todos los ejercicios. Como les decía, pues este es el retrato interior de un ejercitante de primera semana. Y yo creo que no hay que perder de vista eso. Cuando uno se pierde a veces o el ejercitante está muy callado, es muy bueno preguntarle a él, ¿usted cómo está viendo esto? Y uno también leer, uno como acompañante, leer las reglas de primera semana una vez más. Le ayuda a uno muchísimo, se lo recomiendo a entender la centralidad, pues, la que tiene el ejercitante en su proceso. La idea que tiene las reglas de primera semana, de impactar la primera semana, es sobre todo en la nona, es decir, la novena, que yo creo que resume el proceso fundamental que tiene el ejercitante. ¿Cuál es eso? Reconocer que así como Dios está en su principio y fundamento, todavía más hondo que su principio y fundamento está la misericordia de Dios. Porque esa persona, ese ejercitante, no es capaz de hacer nada en su vida para sacar adelante su principio y fundamento, para desarrollarlo, si no es con la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que en el acompañamiento tenemos que verificar si la persona está soltando de alguna manera su principio y fundamento y lo está depositando en la experiencia de misericordia de Dios. Casi que el principio y fundamento se me vuelva un fruto de la misericordia de Dios. Se me posibilite gracias a la misericordia de Dios. Porque muchas veces se nos queda el principio y fundamento como un gran propósito de vida y el pecado como un problemita accesorio que tuve que solucionar después. Y la misericordia de Dios, pues un añadido que después vengo a reconocer en segunda semana, cuando realmente es en la base de la experiencia mía. Es muy común también en primera semana las peleas con la desolación. Y como les digo ahí, son realmente innecesarias. Perdón. ¿Por qué son innecesarias las peleas con la desolación? Porque son también instrumentos de la acción de Dios. Es decir, yo también puedo conocer y reconocer las emociones en la desolación. Ustedes me van a preguntar, pero ¿cómo así? Si ustedes leen bien el por qué una persona llega a estar desolada, se van a dar cuenta también de cómo es de pedagógica la desolación. Y eso hay que enfatizárselo mucho al ejercitante, porque es muy común que el ejercitante quiera desistir, se sienta desanimado a causa de la desolación, pero hay que ayudarlo precisamente a mantenerse en los ejercicios, aprendiendo a descubrir la desolación como instrumento de la acción de Dios. Obviamente, no es un lugar para tomar decisiones, evidentemente, no es un lugar como para dar gracias inmediatamente, pero sí es pedagógica y Dios se comunica allí. Como dice aquí Guillén, pues el lenguaje de Dios es sinfónico y no monocorde, es decir, no solamente Dios nos habla por medio de consolaciones, sino también de desolaciones. Bueno, queridos amigos, yo quisiera dejar hasta aquí porque yo creo que es suficiente, no hay necesidad de ponerle nada más. Ay, perdón. Ya. Vamos a tomarnos un descansito de unos 10 minutos. Regresamos a las 4 de Colombia, que deben ser las 5 de allá, ¿cierto? 5, cada uno 10 minutos
referencia de horario. Y al regresar vamos a ver entonces las propuestas de guías, ¿sí? Mientras tanto, entonces descansamos, nos tomamos alguna cosita, un matecito por allá en Paraguay y nos vemos entonces dentro de poco. Ya nos vemos. Nos vemos en 10 minutitos. Gracias. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a ir abriendo. Yo la verdad alcancé a revisar algunos de sus trabajos, pero los vamos a ver todos. El primero es el de Ismenia Spitia. ¿Estás? Creo que sí. ¿No? ¿No la veo? No, no está. ¿Alguien la conoce? Estaba, pero se fue. Parece que se le cayó el internet, no sé. Bueno, con todo el respeto y con todo el cariño, pues vamos a mostrar su guía, ¿vale? La idea no es que lo O volvamos... podemos empezar por otra persona y por si después. Ah, Dejamos bueno, para el listo. final el de ella por si después ella se Vamos conecta otra con, vez. vamos con el de Olivia Núñez. ¿Está? Olivia tampoco está porque su mamá se acaba de fracturar, entonces está en el sanatorio. Ya. Bueno, vamos a iniciar con esa, porque no tenemos que esperarla, pero para tener con qué partir, ¿vale? Entonces, Olivia Núñez. Vamos a ver entonces el trabajo de Ismenia. Recuerden que la pregunta era, ¿cuál sería la primera guía que yo propondría para iniciar pues los ejercicios, ¿no? Perdón, los ejercicios de primera semana, por supuesto. Entonces voy a colocar aquí compartir pantalla. Aquí está. ¿Ya la están viendo? Muy bien. Se ve. Sin necesidad de volvernos unos jueces terribles e implacables, vamos a ir poco a poco examinando cómo ella propone. Entonces ella dice, ¿cómo es que la justifica? Su propuesta es muy de Isaías, estaba yo mirando, y ella dice que compartiría particularmente sus vivencias personales, ¿no? Desde el caminar que ella vivió, ¿no? Y coloca Isaías 55 entero. Luego Isaías 41, 8, 20. Y luego 43, 1, 7. Luego 49, 1, 16. Y luego Juan 15. Y luego la primera de Juan 4. Bueno, ¿qué parece? Como ustedes pueden leer aquí, fueron experiencias personales de ella. Entonces ella habla de experiencias concretas que ha tenido con estos textos, ¿no? Y dice ella al final, me permitieron ir descubriendo y saboreando el profundo amor que Dios me tiene y que me manifiesta. Me ayudó realmente a empaparme de Él, a desear tener hambre y sed del encuentro con Él. Que su proyecto acapare mi corazón y se convierta en el centro de mi vida, buscando siempre hacer su voluntad. Y ese sería como el esquema. Pongamos la atención aquí al esquema. Disponer el cuerpo, oración preparatoria, gracia a pedir, no la especifica, lectura de la cita bíblica propuesta, anotar las palabras o oraciones que quedan resonando en nuestro interior. ¿De qué, ahí en qué modo de oración nos encontramos? Pregunto a la asamblea. No hay idea. ¿Qué modo de oración es ese? ¿Conocen esta parte de los modos de orar? El que dice palabra por palabra es especialmente el modo de orar. El segundo modo de orar es contemplando la significación de cada palabra en la oración. Es el segundo modo que está proponiendo ella aquí. Composición, imaginarse dentro de la escena y cómo transcurre lo peor. O sea, aquí va a colocar una parte de segunda semana, que es muy propio de la composición viendo el lugar, la oración propia, el coloquio, y coloca un examen de la oración a partir de consolaciones, desolaciones, llamadas, distracciones y medios utilizados. Ustedes tienen la palabra, queridos amigos. ¿Cómo ven esta guía, esta propuesta de inicio de primera semana?
Bueno, si no, yo los voy llamando. Así, al azar. La última persona que tengo aquí. Marina, ¿estás por ahí? Raquel da Silva. Natalia, Marisa. Bueno, esto es Padre, padre Andrés, Sí, eh, Mariela, desde mi punto, adelante. sí, buenas tardes, desde mi punto de vista y la experiencia, la verdad que yo ya me acuso que me quedó pendiente realizar este ejercicio, pero viendo también la experiencia que tuve de los ejercicios de 30 días, yo, yo veo bien el entrar en esa experiencia personal que ha tenido la Ujú. persona que también invita al ejercitante de que sí es posible este caminar en la primera semana, porque a mí me ha servido mucho escuchar al padre que ha tenido la oportunidad, ¿verdad? De acompañarnos, es decir, su experiencia y fue también situándonos en esa experiencia que queremos vivir en estos ejercicios espirituales. Sí. O sea que valdría la pena compartir la propia experiencia personal, dirías tú, Mariela, ¿cierto? Y sí y no, o sea, no del todo, porque en ese caminar la persona se llena también una expectativa y cada persona lleva una realidad concreta, padre. Entonces puede ser muy frustrante también en el momento de que no sea así. O sea, Exacto. dependiendo, no del todo, pero sí una parte. ¿Dónde podríamos colocar nuestra propia experiencia personal, Mariela? En la primera semana. Tú estás dando ejercicios. ¿Dónde pondrías tu experiencia personal? Em, a ver, Vamos a ir preguntando. yo Sí. colocaría en la segunda o la tercera semana, padre, como Ok, acompañante. ok. Ya tengo la respuesta, pues, a lo que usted está preguntando. Sí, 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 sí. Ujú. Puede ser colocarla, pues, sí. Y en la primera semana, ¿alguien pondría su propia experiencia personal? ¿O en dónde? La hermana Paola está diciendo ya que no, que ni de riesgos. ¿Por qué? Tienes el micrófono apagado. Ahora, Ahora no sí. porque, no, la verdad no la pondría porque me parece que es el momento en donde yo tengo que hacer un encuentro propio con esta experiencia misericordiosa con Dios. Entonces, tal vez para mí sería condicionar un poco la persona para, desde mis experiencias, para que ella también apunte a esas experiencias, ¿no? Y a lo mejor no las pondría así escrito textualmente como están así, ¿no? ¿Por qué eso? Porque me parece que condiciona el caminar del espíritu del que está siendo acompañado un poco por ahí. Muy bien, muy bien. Yo creo que ese es un asunto importante. ¿Hasta qué punto colocamos de nuestra experiencia personal en los ejercicios y eso puede llegar a condicionar? Ujú. Pero ¿alguien podría estar a favor de colocar la propia experiencia? Bueno, Tomás, yo ¿sí? no sé si la colocaría o no, pero ahorita que escuchaba la pregunta de si sí la pondríamos en dónde, creo que pensaría que en la segunda meditación, que si no me equivoco es donde se experimenta como la misericordia de Dios. Entonces yo lo pondría ahí, pero no como tal cual, de contarle mi experiencia fue, sino más bien invitar al ejercitante como a sentir toda esa misericordia, como por decirlo de alguna manera, en Sí. ciertas palabras, pero esas palabras saldrían como desde mi experiencia de haberme sentido así en algún momento. Ajá. Hasta ahí, como que yo con ponerle así como de cómo debería sentirse o algo así, como que no. Tal vez solamente de esa forma. Muy bien. Ese es un tema muy, muy importante porque en eso hay mucho debate. Algunos dicen que en alguna meditación, otros dicen, por ejemplo, que valdría la pena colocarla, ¿saben en dónde? En la plática, no en la guía. Tú puedes decir, en mi caso personal yo lo viví así y delimitar, que esa fue mi experiencia personal, pero indicando que mi experiencia personal no es un arquetipo para la experiencia de ningún otro. ¿Sí me van a entender? Casi que como más bien decir, si esa es la mía, ¿cuál es la tuya? Para no ir a delimitar, ¿no? Sino más bien animar a que el otro encuentre su propio camino, ¿no?
Ahora, yo creo que hay un tema carismático que no podemos negar y es que cada cual vive una experiencia de primera semana valiosísima, ¿sí? Ahora, yo no puedo someter la experiencia de los ejercicios a mi propia experiencia. Yo creo que hay que, en este caso, sí hay que salir un poco y conocer la mistagogía precisamente de la primera semana como lo estamos haciendo acá, para poder seguir un curso que ya está establecido y no ajustar la primera semana a cómo me fue de bien en la primera semana. ¿Sí me hago entender? No puedo colocarle mi camisa precisamente a los ejercicios y decir, pues lo que va a servir es esto, porque fue lo que a mí me sirvió, ¿sí? Sino hay que ampliarla, pero en la plática sí dar el testimonio. Yo creo que en las pláticas una persona que esté convencida de la experiencia de la misericordia de Dios porque la ha vivido, ayuda también muchísimo. Pero allí, en la guía puede que le complique la vida, como decía la hermana Paola, que sea condicionante. Me gusta mucho la palabra porque sí es eso, porque la persona puede sentir, entonces, yo no he sido perdonado cuando de golpe sí tuvo la experiencia, simplemente porque no se parece a la del que está dando ejercicios. Muy bien, Padre, muy bueno. Sí, yo creo también que de mi parte, por ejemplo, yo no pondría para nada mi experiencia personal de misericordia, pero ajá, sí yo creo que ayudaría también, por ejemplo, en la composición del lugar para la guía de oración, ayudaría también poner como modos que a ti te ha ayudado, que a mí me ha ayudado, entonces a ver si a la persona también le podría ayudar para componer el lugar, porque eso exactamente, también ayuda. perfecto. Y además, yo creo que esa es una cosa interesante, Dora, por lo siguiente. Las composiciones del lugar de la primera semana son una cosa un poco compleja. No más para traer una, es esta. Será ver con la vista imaginativa y considerar mi ánima ser encarcerada en este cuerpo corruptible y todo el compósito en este valle, como desterrado entre brutos animales, digo, todo el compósito de ánima y cuerpo. Quien haya entendido que me explique, por favor. Es un texto duro. Yo decía, ¿yo qué me puedo imaginar de esto? O sea, no es fácil. Ese es un desafío que tiene la primera semana. Lo que tú dices puede ser de mucha ayuda para tener composiciones de lugar en primera semana que sean útiles, porque a veces los del mismo texto son difíciles de alcanzar. Muy cierto. Muy bien. Padre, También yo quería ver comparto, una cosita. ay, perdón, comparto con la Sí, hermana ahí que la composición del lugar es fundamental, ¿no? Por lo menos por mi experiencia de ejercicios, cuando el ejercitante te coloca en el escenario, digamos, de lo que vamos a contemplar, de lo que vamos a meditar, de lo que mm, estamos queriendo adentrarnos en los ejercicios, no es que uno va a copiar tal cual como el ejercitante te lo está mostrando, te lo está compartiendo, pero eso te ayuda por lo menos cuando no has tenido la experiencia de otros ejercicios primeros, anteriores, no sabes, la experiencia no te dice qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, qué camino seguir, como que lo vas descubriendo solo, pero esa composición que te hacen te ayuda para poder entrar en el camino cierto. Después ya irás donde el Señor donde el Espíritu te lleve y el discernimiento y el acompañamiento te conduzca, y la misericordia de Dios también te lleve, pero como de entrada, como que necesitas una orientación para hacia dónde te conduce, hacia dónde te lleva o hacia dónde quiere llevarte el camino del ejercicio, de los ejercicios en sí. exacto, exacto, muy cierto, muy cierto. Y yo creo que siempre tiene que haber un punto de partida y ese hay que proveerlo, ¿no? Y yo creo que esa imagen, además de ayudar en la concentración, tiene una gran potencia y además se va tematizando, ¿no? Con los puntos propios de los ejercicios. Muy bien. Yo sobre esta Bueno, yo guía, quería decir una cosita, padre. a ver, Lichi. Como yo fui reseccionando los diversos trabajos también, me tocó un poquito leer y realmente hay Ujú, como diferentes dinámicas en el modo en claro, que las personas fueron proponiendo. Entonces hay algunos que, como Livia, partieron de su propia experiencia, más como un relato de cuáles fueron los textos que le marcaron dentro de la primera semana y luego ella propone como ese pequeño esquema. Yo entiendo que esta propuesta está más enfocada como recogiendo ella su experiencia personal, pero no como una propuesta eh, directamente que sería como una guía, sino más bien cuáles fueron los puntos que ella le fue ayudando
Y por otro, como ese esquemita, quizás lo que podría estar más nutrido quizás con estos textos, con esos puntitos que vos también nos fuiste dando, de cómo en esta primera semana lo importante, como gracias la disposición. Entonces, si yo me sitúo en este primer texto de Isaías 55, cómo yo llego a este momento, eso mismo que ella decía, cómo descubro esa sed de Dios, esa sed de Sí, encuentro. sí, Entonces, sí, por sí, ahí sí, sí. sería como, yo creo que En el caso el enfoque. que propone aquí Olivia de utilizar la Biblia, porque también creo que también Ismenia hace lo mismo, hace un recurso bíblico abundante, es clave también ver qué textos hay. Es decir, y en eso se pueden consultar revistas de espiritualidad, qué textos nos pueden servir para primera semana. Y consúltenlos. En Revista Manresa, Pablo Alonso sacó artículos sobre cada semana, sobre qué textos bíblicos nos pueden servir para cada semana, y es un recurso que es valioso. Y ver que no solamente existen digamos, los pasajes bíblicos que a mí me han tocado la vida, sino hay otros recursos bíblicos también muy valiosos, ¿no? Yo creo que hay gente, por ejemplo, que le va súper bien con textos del Evangelio, o sea, y que el Antiguo Testamento les entra en reversa, pues. En cambio, este les parece precioso Isaías, o las metáforas, por ejemplo, de Jeremías son preciosas. Entonces, ver como un elenco propio, un elenco propio. Muy bien. Yo creo que hasta aquí el de Olivia. No sé si alguien tiene algo más que decir para no abundar aquí. Bien, vamos entonces a seguir. El siguiente trabajo compartido es el de Nelson Torres. ¿Está por aquí? No. Sí, estoy, Yo veo padre. Ah, qué bien. Está. Nelson, activa la cámara, queremos verte. ¿Puedes? Eso, hola Nelson, ¿qué tal? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Bueno, ya que estás aquí, ya puedes defender tu propuesta de guía de ejercicios, ¿vale? Entonces Vale. la voy a proyectar para que la veamos, ¿vale? Muy bien. Nelson hace una propuesta de una guía casi como si ya la fuéramos a imprimir, ¿no? O sea, yo diría que casi que ya la podría imprimir. Entonces dice, primera oración, inicia un camino, y él coloca los pasos, la guía, la estructura, antes de hacer mi oración, oración preparatoria, composición, leo el texto, y vienen las preguntas, una oración final y, por supuesto, el examen. ¿Cómo ven ustedes esa propuesta de Nelson? Bueno, vamos a llamar. Jessica. Jessica Castillo. Hola, padre, estoy leyendo justamente. Ok. Momentito. A ver, Jessica, lee y nos cuentas qué tal te parece esa propuesta. Bueno, para mí particularmente está Sí, muy buena la propuesta de Nelson. sí. Es como bastante buena, está fundamentada al principio justamente de qué edad a qué edad, y justamente está marcado luego por el proceso ya de los chicos, y es como, está como que bastante sencilla, concreta, y como que está bien así, bien puntualizado, ¿verdad? Para mí, desde mi punto de vista. Y veo así como que un punto así muy relevante, ¿verdad? Esto de saber el proceso que ya está haciendo el chico y de qué manera seguir acompañándolo. Listo. Muy bien. ¿Tú estarías de Eso. acuerdo? ¿Te gusta esa guía? Me gusta, sí. Perfecto, Jessica. Y que sí. Muy bien. ¿Alguien más?
Antes de darle la palabra a Nelson. Yo agregaría que se nota que es una lectura que quiere ahondar en la repetición, porque dice, leo una tercera vez y Sí, comparo con mi propia vida. Entonces, muy buen apunte, Lorena. sí, es un modo de orar también la repetición, una metodología muy ¿Y qué te interesante. dice, te pregunto, Lorena, qué te Sí. dice a ti esa estrategia de repetir con el público destinatario, que son chicos entre 15 y 16 años? Y me dice que son chicos que normalmente se distraen mucho y es muy importante que vayan tomando despacito, con Vale, pinzas, tomarse el tiempo necesario, ir viendo cosas que de repente en la primera lectura se le pasaron de largo muy bien, Lorena, y eso, excelente, excelente. Y a los chicos hay que decirles, en esta vez vas a leer tal cosa, la segunda vez que leas te vas a preguntar esto. Son muy repetirles mucho, pedagógicos. sí. Sí, muy bien. Muy bien, pues La nada, te invita, escucho. Ah, sigue. perdón, permiso, la invitación a la composición del lugar, también en esta invitación tan linda y tan sencilla, me sitúo en mi propia vida, cómo estoy empezando el retiro, de esta conexión de cómo estoy, cómo vengo, y desde todos mis sentidos, desde lo que soy, ¿verdad? De cómo voy a comenzar. Está muy buena también. Excelente, sí. Muy original, ¿no? Como que cada cual tendría su propia composición del lugar. Sí, muy bien. Nelson, explícanos ahora sí, con tu propia voz, ¿cómo y por qué hiciste esta guía de esta manera? Bueno, primeramente por el hecho de que yo poco o nada, o sea, acompaño a chicos haciendo un contexto, trabajo en un colegio, Sí, en la pastoral, y acompaño a chicos en los retiros. Es por ello que pensé, porque no tengo un público más grande, y, y pensé en esta propuesta por ello, ¿verdad? A, a chicos de 15 y 16 años que están en el primer año de bachillerato. Y, y bueno, tomando también ciertas estructuras que nos fueron enviando y pensando también en el texto de cómo un joven eh, que ya tiene casi un proceso, ¿verdad? En las clases de religión, eh, como que ahondar un poco más en ese retiro de 3 días, ¿verdad? Eh, y más empezando con este texto que vos decías, ¿verdad? Que a mí me cuesta mucho el tema del Antiguo Testamento, tomar textos, aunque son muy lindos muchos, ¿verdad? Este texto del Nuevo Testamento y del ciego de Jericó me llamó mucho la atención, y cómo también para este primer ejercicio que puedan llegar a hacer les ayudaría a ese encuentro, a ese primer encuentro, por así decirlo, con el Señor. muy bien, Nelson, muy bien. Realmente aquí hay tres aciertos que quisiera yo, la verdad, subrayar. El primero es que una guía no se hace en neutro, sino se hace de conformidad con el público al cual estoy haciendo los ejercicios. Hacer un enredo hace un cortocircuito tenaz. Hay guías, por ejemplo, me tocó ahorita en Semana Santa. Era tanda abierta en una casa de ejercicios. Estaban 14 personas. Me dijeron, no, hay dos personas que son muy jóvenes. Y yo, pues, me imaginé que eran de todas maneras adultas jóvenes. No, de 14 y 16. Y yo tenía material para personas como de 25 en adelante, ¿no? Para adultos, público adulto. Me tocó, menos mal que tenía yo en el computador material para ejercicios para jóvenes, porque donde yo le coloqué este material de adultos a los chicos, me van a quedar odiando. O sea, es un material muy pesado. Toca realmente, si me permite la comparación, dar comida de bebé para los niños. Se les da papilla a los chiquitos, no se les puede dar carne. Lo mismo también en los ejercicios. Dar material adecuado para cada edad y para cada momento es fundamental. Lo otro, yo creo que es legítimo aprender de las estructuras y de los ejercicios de otros. Nunca voten sus guías de oración que recibieron en sus ejercicios de mes, de 8 días, de lo que sea, y hay que aprender a copiarse también de los demás. Yo creo que no está mal.
está bien citar, que esto lo tomé de tal lado, pero yo creo que uno aprende mucho también de los grandes maestros que nos han dado ejercicios. Y tú decías, aquí yo lo saqué de una estructura que vi. Y lo otro, que el tema de los textos también, de qué evangelio o del Antiguo Testamento según los públicos, eso es también muy necesario. También por lo que les decía al inicio, para adaptar los ejercicios. Yo solamente me quedo con una pregunta y es, ¿esto qué tanto lo ven ustedes de primera semana? ¿Qué dicen ustedes? El texto yo lo pondría así como está la guía para hacer la primera guía, como si fuera por allá en principio y fundamento. ¿Qué dices tú, Jessica? Que tenías ahí como ganas de hablar. Hola, no, no soy Ah, Jessica. Nadia, perdón, Sí, perdona. Dale. para mí es como, si bien el esquema está bueno como para iniciarlo en toda la semana, digo, solo el esquema, porque como que también le falta desglosar un poquito más para ayudarnos a seguir adentrándonos a esta invitación de la reconciliación, ¿no? De querer transformar con lo que venimos. Bien. Para mí le falta como eso, no me sale la palabra, pero le falta como un poco más de cuerpo para ayudarnos. Está muy buena la temática, pero digo, lo veo así como decir tarea para media mañana, para tarde, o no para una semana, no sé si me explico. Ahora, eso es para un ratico de oración, ¿no? Claro, sí, Sí, lo veo así, como para una sí, sí, mañana, sí. como para una tarde. Sí, 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 está bien, está bien. Yo diría, Nelson, que el material se podría adaptar todavía más para primera semana, para darle el enfoque hacia el perdón y el agradecimiento. Acuérdate que ese es el lugar hacia donde vamos siempre, el perdón y el agradecimiento por el perdón. Y lo puedes hacer a partir de las preguntas, que serían los puntos que tienes allí. De resto, me parece que es una guía bastante buena. Se nota que eres educador porque está muy organizada, porque los chicos, particularmente los principiantes, hay que organizarles las guías P a pa. A.1, A.2, A.3, porque ellos se pierden. Ellos no pueden organizar un material por sí mismos. Hay que ayudarles, especialmente a ellos. Entonces creo que en eso hubo un gran acierto. ¿Algo más? ¿Seguimos? Yo Acotar creo nomás que que, es, sí, Manuel, Fernando. que creo que estaría como muy bueno, o sea, es como muy legítimo, pero yo, por ejemplo, lo enfocaría más desde, como la lectura habla, desde el lugar donde Bartimeo grita a Jesús, ¿no? Ir profundizando como más como es el ejercicio de entrada, digamos, ¿no? Desde que, desde donde yo me sitúo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, como ahí lo dice en la composición, ¿no? En qué parte del camino, digamos, estoy, ¿no? Como en el sentido de verme, bueno, qué traigo, ¿no? Entonces yo creo que lo enfocaría como más desde ahí también. Listo, muy bien, Fernando. Me parece excelente. ¿Qué dices tú, Nelson, de todo eso que te estamos diciendo? que es súper, que me parece súper interesante. Cuando yo preparé esto también pensé en un rato de oración, no para una semana. Eh, como vos dijiste, con los chicos tiene que ser un proceso que tienen que ir siguiendo. Y a mí sí me costó el tema de mirar los textos para la primera semana. Y cuando tomé eso sí pensé que era de principio y fundamento. Te soy sincero, ¿verdad? Pero tomé así como que para poder ahora mismo entender también por dónde va eh, después la cosa, ¿verdad? Entonces, aclarar eso, que si el texto que tomé va más como para empezar, así como decía Fernando,
y tiene más tinte de principio y fundamento. Hay una cosa que les recomiendo como tip, ¿no? Como las recetas, ¿no? Que hay que dar tips. eh, hay que colocar siempre en la guía, ojalá claramente el objetivo de la oración. En esta oración el objetivo es esto. Y la gente se organiza, de verdad, es mágico. Hay que decir, el objetivo de esta oración puede hacer una introducción de 2 líneas, pero en las guías es muy bueno colocar el objetivo, ¿vale? Otra cosa más, tú colocaste la oración del tomate, Señor, es recibir. Excelente, hay gente, de verdad, me ha dado muy buen resultado. Colocar oraciones que tengan que ver evidentemente con el tema, porque ayudan a hacer oración. A veces la persona está bloqueada, ¿sí? No puede hacer oración por sí misma, y un textico pequeño de oración le puede ayudar a liberar y a soltar. Así que eso también es una muy buena recomendación que ahí nos ha propuesto Nelson, que vale la pena también copiar nosotros, colocar oraciones, qué sé yo, de Santa Teresa, ahí vamos a ver otra de Santa Teresa, de un anónimo, de Charles de Foucault, de Thésée, de lo que ustedes quieran, pero puede ser muy útil. Bien, vamos entonces a seguir con la siguiente, que sería la de Herminia Villasanta. Vamos a ver dónde lo tengo yo aquí. Villasanti, perdón. Bien, vamos entonces. Ella tampoco está hoy. Avisó que no se podía conectar. Ah, Es bueno. compañera de trabajo de Nelson. Ah, entonces Nelson, vos le comentas, ¿vale? Bueno. Ok. Listo. Esta es la propuesta. Entonces, una propuesta también bastante estructurada. Veo que debe ser, si es compañera de trabajo, debe ser también educadora, se ve. Coloca también el público aquí al inicio para jóvenes de 18 años en adelante, etcétera, ¿no? La guía está también supremamente bien marcada, que inicia 1, 2, 3, 4. Leo, esa es la opción, es por el Antiguo Testamento. Y tenemos 3 preguntas muy concretas. ¿Cómo vengo? ¿Qué sentimientos, de emociones, preocupaciones, etcétera? Coloquio y hago un examen de la oración. Ya se resuelve la segunda tarea. Los escucho. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta? Venga, para que no se nos vaya enfriando, que por ahí estaba Gilbert o Gilbert de CBX en Paraguay. Tenía antes la cámara encendida. ¿Sigues por ahí? Hola. Hola, padre. ¿Gilbert o Gilbert? ¿Cómo es? ¿Y Gilbert o Gilbert? Igual nomás. Bueno, entonces Gilbert, si nos puedes regalar una opinión, ¿qué te parece esta guía? Sí, estuve leyendo. Es como muy similar a la de Nelson, o sea, en el enfoque. Sí. Eh, sí me parece que es como... A mí me gusta mucho la estructura que tiene, está muy buena en cuanto a eso. Creo que de repente para primera semana sí, como que no sé si va tanto en la línea, ¿verdad? Con respecto al texto. Ujú. Como que sí lo pondría para como una previa a disponerme a entrar a la semana tal vez, ¿verdad? Exacto, Pero sí, sí, me sí. parece que está bastante bien estructurado. Muy bien, Gilbert, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahí, no sé, está Miriam Galeano, Blasi, Luli Cardoso, Laura González. La padre, a Cuéntanos, mí me Miriam, ¿cómo ves esa encanta. guía? Sí, a mí me gusta muchísimo la estructura. eh, Al menos para empezar, ¿verdad? El Sí. pedir la gracia, siempre poner esa guía para mí es muy importante. ¿Dónde la pondrías? Y como decía usted, dependiendo también del grupo al que vamos a acompañar, ¿verdad? Ya. Es muy parecido al anterior,
Creo que también se iría muy bien para unos jóvenes, inclusive un poquito más. A mí me gusta mucho la estructura, padre. Muy bien. Miriam estaría a favor de esta estructura. ¿Alguien más? María Elena Rojas, Patricia Banoni, Yanis Olázar, Blanca, Red Mundial de Buenas Oración por el tardes. Papa. Miriam, hola. Bueno, padre, y todos. Bueno, yo como veo María la Elena. guía me encanta la estructura que tiene, sí es muy parecida a la anterior, pero me parece que es muy apropiada para iniciar una experiencia, para ayudar a la persona a irse adentrando en la experiencia. Es muy procesual y me parece que está pues muy bien diseñada. Obviamente sería una primera guía también como la anterior que vimos, pero yo creo que en esa misma línea ayudaría muchísimo a la persona a saber a qué va, a qué se dispone. O sea, yo creo que de entrada la persona que realmente quiere vivir como una experiencia de encuentro personal y de encuentro con Dios, esta guía de verdad va a marcar como ese horizonte de lo que busca en la experiencia. Si la persona va con otras expectativas, obviamente no le favorece, pero cuando hay como seriedad, hay propósito, hay deseo, me gusta mucho la guía. Muy bien, María. Tú también la colocarías al inicio. Sí, padre, ¿cierto? la pondría al inicio. Perfecto, perfecto. Listo, muy bien. Me parece que es como de disposición, De de mucha disposición. disposición, y eso es bueno porque también marca como un derrotero en lo que sigue, ¿cierto? Puede que lo que Sí. sigue vaya adentrándose en otros temas y en otras experiencias, pero marca un proceso, una manera de hacerlo. Listo. Perfecto, perfecto. Sí, no, efectivamente yo también soy de la opinión de ustedes, que es una guía más que todo para iniciar, más que una guía de primera semana, es una guía casi que bisagra entre la vida cotidiana que estamos llegando y es la primera guía que te entregan para iniciar la experiencia, sin duda alguna. Y el texto de Oseas, pues con mayor razón, es decir, es un texto que va enfocado hacia allá. Aquí la apuesta que tiene Herminia, pues es mucho más concreta todavía que la anterior, ¿no? Define la oración preparatoria, ¿no? Las preguntas son muy concretas, como que no tienen uno escapatoria, como que pan, pan, vino, vino, decimos en Colombia, ¿no? Es decir, no puede uno como escaparse de no responder. Y estuvo muy bien, o sea, es una guía de inicio que puede funcionar muy bien. Muchas gracias a Herminia. Veo que se ayudaron mucho, ¿cierto, Nelson? Bueno, Así es, padre. se sentaron los dos a hacerla, veo yo. Bueno, está muy bien. Vamos entonces a Sí, continuar. Ok, muy bien, muy bien. Vamos entonces a continuar con el siguiente que llegó, que es el de, pues este es el de Gilberti. Gilbert, vamos a colocar el tuyo. No, es Gilbert y Andrea. Y si son dos, ¿quién es la otra? ¿Quién es Andrea Sí, allí? creo que está por ahí Andrea. Es mi hermana de comunidad De CBX. de CBX. Qué bien, qué bien. Muy bien. Es que se me movió eso. Andrea Olmedo. Hola, Andrea, ¿qué hubo? Vamos a ver entonces Hola, hola. la propuesta de ustedes. Okay. Ustedes la mandaron en PDF, ya la voy a compartir. Share screen. Esto. Listo. Ahí ya la tienen ustedes en pantalla. Entonces es una guía, miren ya, es una guía diseñada, ¿no? Con colores, con una frase motivacional de inicio muy bella. Y aquí una propuesta como dialogada, ¿no? Si usted tiene una vida interior poco cultivada, esto, y si usted tiene todas las condiciones para iniciar la primera semana, pues ahí va ya la siguiente, ¿cierto? Se ven como aquí como dos propuestas, ¿cierto? Y, y aquí está ya propiamente ya la guía. Y hay un solo texto. La primera de Jeremías
Aquí dice el pecado de los ángeles, pero no se explica sino con este versículo. ¿Ustedes qué dicen? Tienen la palabra. Padre, Sí, adelante. ahí esa imagen ya me gusta, ya me hace sentir bien, entonces es como que Sí. me va a dar muchas ganas de estar así con el Señor. Entonces, al empezar eso ya me gustó. Tú iniciarías porque la imagen te tocó allí. Genial, muy bien. A ver, ¿cómo ven este inicio? En la fragilidad hay más motivos para el encuentro. El buen Dios conoce mis aciertos, desaciertos, mis temores y anhelos. ¿Cómo ven esto? La frase motivacional. Habla ahí, Dorita. Ya motiva para hacer la experiencia. Solo Exacto, esa introducción ya motiva para entrar y hacer esa experiencia también. exacto, está muy bien. Esto es un acierto muy grande. El recurso de las imágenes, cuando podemos dar guías con imágenes, que sería lo ideal, es una cosa que ahorita está tomando mucha fuerza y ayuda muchísimo. Porque somos una cultura cada vez más de la imagen, entonces esto ayuda muchísimo. Eso está súper bien. Ahora, ustedes aquí hicieron dos propuestas, Gilbert y Ana. ¿Cómo? Explíquenos esta parte. Gilbert y Andrea. Sí, nosotros más o menos viendo que el ejercitante venga ya de principio y fundamento, Sí, entonces es un poco ver como no igual haya hecho principio y fundamento, no quiere decir que esté como listo para entrar a la primera semana. Entonces, pensamos que más o menos el acompañante pueda como sondear el estado en el que viene o en la ok. situación en la que se encuentre el ejercitante. Sí, Entonces ahí, de acuerdo a eso, si el ejercitante ve que de repente todavía falta como que profundizar un poco más para entrar a la experiencia de primera semana, entonces puede darle o el examen particular y cotidiano y el examen general, ¿verdad? Si ya es alguien que ya está listo para entrar a la experiencia, bueno, se les asignan los exámenes y ya puede entrar a la meditación, ¿verdad? excelente, muy bien. Yo creo que aquí hay un énfasis sobre todo en los exámenes, ¿no? Para ustedes los exámenes es la puerta de entrada a, a la primera semana, ¿no es verdad? Sí, si bien yo creo que ya viniendo de la experiencia de principio y fundamento ya vamos como entrando a la dinámica de los exámenes, como nosotros enfatizamos más en los exámenes para que sea la puerta como un modo de que el ejercitante pueda examinarse, como usted Ujú. decía, padre, hace rato, desde la mirada de Dios, ¿verdad? O sea, como que pueda comenzar como a disponerse desde ahí y como que el acompañante pueda sondear cómo le Muy va en bien. ese proceso para poder entrar a la meditación, ¿verdad? O sea que le sirve al ejercitante como al acompañante para saber si está listo para hacer primera semana, ¿no es verdad? Sí, Ok, listo, muy bien. así es. Excelente, excelente. La guía. Andrea, explícanos un poquito esto, la opción por Jeremías, ¿por qué? Creo que no funciona su audio, dice en el chat ella. Ay, Dios. Perdón un segundo, que es que me están dando aquí una llamada. Perdón.
voy a explicar igual yo, ya que Andrea no puede mientras el padre vuelve. Más o menos, bueno, la idea del texto de Jeremías era para también entrar a ayudar al ejercitante a entrar en la dinámica de la primera semana, ¿verdad? Disponerlo con el texto del alfarero, en que como que venimos, o sea, mirar un poco el pecado a veces es muy difícil, porque a veces queremos mirarlo hablando en tercera persona y no en primera persona. Entonces, la idea era introducir al ejercitante en esa dinámica de ver cómo Dios también nos va modelando en la medida que nosotros nos disponemos. Y bueno, a partir de ahí ya poder hacer las meditaciones que propone Ignacio inicialmente, ¿verdad? Por eso está después el texto del pecado de los ángeles, porque ya es como que la idea era que después sigan esa dinámica, pero que el primer texto sea adentrarnos con el de Jeremías, ¿no? Creo que está muteado tu audio, padre. Tienes toda la razón. Mira, entonces yo te entiendo que lo tuyo sería iniciar con el tema bíblico y salir con el tema de los ejercicios, ¿no? O sea, la Biblia como una manera de entrar a los ejercicios que sería hacer la meditación del pecado de los ángeles, que es la primera meditación, ¿cierto? Sí, así mismo. Muy bien, perfecto, es una apuesta. Ahora, ¿cómo ven ustedes la propuesta, el resto del grupo? Ya en conjunto. Bueno, si no hay comentarios, yo diría la verdad que es una propuesta bastante armada. Yo creo que tiene grandes aciertos el tema. Yo creo que de la imagen y el diseño está ayudando muchísimo. La parte de la introducción también. La combinación acá entre Biblia y las meditaciones es muy común y necesaria. Casi que solamente utilizar Biblia o casi solamente utilizar las meditaciones podría ser un error hoy. Es necesario aprender a combinar los textos bíblicos con las meditaciones de los ejercicios. La una puede preparar lo otro, sin duda alguna, sobre todo cuando tiene unos ejercicios, por ejemplo, de 8 días y con mayor razón de un mes, es muy, muy agradable poder entrar a entretejer la propuesta de los ejercicios con el tema bíblico, que yo creo que ayuda muchísimo también a entrar no solamente a los puntos más agudos que siempre señala las meditaciones, sino también pues a la experiencia misma del perdón como se va y de la manifestación de Dios como se va viendo en la Biblia. Muy bien. Oye, a mí me gustó mucho también el inicio de la invitación, ¿no? Que ya te ayuda a adentrarse. Y después el ensamble ese de la parte de lectura con los ejercicios también es como que me llegó más. Si bien el formato del Power que pusiste anteriormente está bueno, pero digo, esto es como que te ayuda a adentrarte más a vivir esa experiencia de misericordia, ¿no? De a poco, desde los ejercicios como experiencia ignaciana y el texto bíblico que ilumina y muchísimo. A mí lo que me gustaría quizás así como agregarle, como decía, de oraciones, también digo, hoy en día podemos agregar muchas canciones que también ayudan a seguir iluminando y también lo digo por experiencia propia de cada día también terminarlo en conjunto con alguna película que ilumine. Lo digo porque lo experimenté y me gustó mucho. Perfecto, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Nadia. Bien, bien, vamos bien. Yo creo que vamos a entrar en la siguiente, que es una propuesta completísima, porque creo que o ya había hecho guías o algo pasaba. La propuesta de Rocío Correa. Vamos a ver si está. No, tampoco. Sí, aquí estoy. Sí, sí, aquí estás. Hola, hola Rocío. Muy Hola. bien. Voy a proyectar entonces tu presentación, ¿vale? Share.
Aquí ya la tenemos. Entonces, una guía de ejercicios para iniciar la primera semana. Entonces, aquí está la descripción para el encuentro, la ambientación, oración preparatoria, composición viendo el lugar, el fruto. Mira que es una manera de llamar la petición eje de una manera muy bonita, de una vez anticipando lo que se espera, lo que se busca, el fruto. Los puntos a desarrollar. Tienes aquí una oración que propones. Mira que es una puerta que no habíamos hecho antes, ¿no? Ni Biblia ni ejercicios. Es una oración, digámoslo así, de Graham Kings. Y ya viene la reflexión en concreto. Entonces mira que este sería, perdón, para iniciar la primera semana. Entonces, ¿cómo está tu familia? Como un sondeo, ¿no? O un paneo también. El coloquio y el examen. Y aquí como veo que Rocío tiene experiencia y tiempo al mismo tiempo, siguió proponiéndonos a continuación una primera meditación, reconocerse pecadora. Y ella elabora una propuesta suya completamente, haciendo recursos pues al Nuevo Testamento sobre lo que es el pecado, casi como catequizando también. Y la siguiente es que me experimente pecadora perdonada, o sea, ya es la segunda parte, no solamente pecadora, sino pecadora perdonada. Y aquí parece que siguieras un poco con esto la segunda meditación, ¿cierto? De los ejercicios y el coloquio de misericordia propiamente. Y ya está. Rocío, un trabajo muy bonito. ¿Qué piensan ustedes? Que nos tiene que facilitar para copiarlo. Mira que esto está Yo ya yendo hice para... captura de imagen. Realmente que está muy bien lograda, muy bien. Está muy bien. Está precioso. No consigo ver muy bien porque estoy desde el celular, pero está buenísima de la forma en que usted fue pintando, padre. Muy lindo trabajo. Muy bien, ¿alguien más? A mí me parece como muy metodológico. Exacto. Sí, que tiene una metodología muy clara, ¿no? Entonces, el que está haciendo el ejercicio seguramente va a acompañar ese proceso de metodología misma, ¿no? Y muy pedagógico también, así, muy específico. Me gusta. Sí, sin duda, se ve. Y ella también incorporó alguna canción, alguna oración, o sea, como que está desde los ejercicios como muy actualizado. Me gusta mucho el formato, me gusta. Sí, no, realmente que está muy bien logrado. Muy bien logrado. Yo también quiero una copia. Así, en ese aspecto era que yo decía, como que le faltaba, no sé qué era como para plasmarlo, pero digo, este está completísimo. Sí, Está no le bien. falta ni le sobra nada. Tiene oración, tiene... Tal vez Bueno. sí se le podría agregar las imágenes del anterior, Por supuesto. Eso. Con imagen queda esto precioso. Sí. Muy bien, ahora quisiera que hable la autora, la artista. Rocío, cuéntanos, ¿cómo fue que hiciste estas guías? Bueno, primero, la verdad es que, o sea, como ya la hice apenas en esta última semana, cuando me surgió la duda de exactamente qué era lo que teníamos que hacer, pues ya no pregunté, sino más bien lo hice. Y pues primero, por lo que habíamos hablado igual en el taller la vez pasada, creo que era muy importante como ver cómo venía la persona, o sea, cómo llegaba el ejercitante. Entonces, por eso toda la primera parte de disponerte para el encuentro, porque pues siempre es como tranquilizarte, o bueno, desde la experiencia igual así lo he vivido, como tranquilizarte, como ponerle nombre a cómo te sientes y todo eso. Y ya después, en esta parte de que no sabía si teníamos que entrar ya a las meditaciones o no, por eso fue que puse esas dos. ¿Y por qué de esa manera como de que quedara clara el sentirme pecadora perdonada? Además de que lo mencionamos, o sea, de que se menciona en ejercicios,
en mi experiencia de ejercicios espirituales virtuales de este año en Semana Santa, como que mi experiencia igual me ayudó mucho que eso me lo dejaran muy en claro. O sea, sí pasar por el pecado, sí sentir dolor por eso, pero no perder del horizonte el sentirme perdonada por. Y algo muy curioso que a mí me pasó en esta parte del pecado, esta vez de ejercicios, fue que me costó mucho trabajo como entrar en las meditaciones y todo, porque hubo momentos en los que se quedaban en mi mente. O sea, como usted mencionaba, como que en el discurso, y me costaba mucho pasarlo al corazón. Entonces, como que, pues, era lo que lo fui como escribiendo y así fue un poco de la experiencia, un poco de la estructura pues, que se maneja para los ejercicios y que fuera como de una manera como clara, amigable. O porque también me ha pasado que luego, pues, te dan las guías y que es como que no son pues, tan fáciles como de entender o de asimilar. Y así. Exacto. Oye, Rocío, perdona, te pregunto, ¿tú qué profesión tienes? ¿Eres también educadora? No, soy mercadóloga. Ya. Si no lo pensaba yo era por la procesualidad con que está propuesto esto, como que vieras como si fueras estructurando un proceso y porque es muy palpable el proceso. Es que igual a mí me gusta como mucho el orden, pues. Entonces, Ya. si no me dan algo como que ordenado, a mí me dificulta. Entonces, supongo que por eso lo hice así. Muy bien, muy bien. Bueno, yo no tengo nada más que preguntar. ¿Ustedes qué dirían sobre la propuesta de Rocío? 10 aclamado, una maravilla. Muy bien, Rocío, de verdad, excelente. Gracias. Una guía completa, muy bien hecha, es muy marcados los pasos y me gusta mucho que para ti está muy bien partir, digamos, desde una experiencia casi que inmediata a la vida, ¿no? Sin necesidad de que presentarle una meditación o una pasaje de la Biblia, sino muy suavecito, o sea, el ingreso es muy procesual y que tienes claro que el objetivo es el perdón. Eso es fundamental. Genial, Rocío. Yo creo que es un gran acierto, de verdad. Cuando sigas haciendo más guías, nos las comunicas para nosotros también rezar. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muy bien. Son como muy amenas, ¿verdad? Como muy sanadoras, me parecen Sí, las guías. Porque muchas veces te encuentras con guías que en los ejercicios, ay Dios, que uno no sabe por dónde agarrarla, ¿no? Pero esta parece como muy amena. Sí, me No, de gustó. verdad. Excelente, excelente. Gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más por ahí? Pues nada, Rocío, de verdad que felicitarte. Excelente, excelente. Muy bien. Lichi, ¿alcanzamos a ver una más o cerramos? Tú mandas. Como te parezca, padre. Uy, bueno, vamos a ver entonces una más para no aprovechar el Y trabajo de después, todos. entre los que ya enviaron su guía, vemos también si se puede compartir. A ver, de los que están acá, ¿quién envió guía? Para no sacar una de los que no están. De los que está aquí, ¿quién envió guía? Para poderla proyectar y verla entre todos. Envió Jorgelina. Jorgelina, voy a verla aquí, espérame. Es que no sé cuál es porque no están. Aquí está Ada. Y está también. Está Lorena. Después. Es que hay una que es. Lorena es la que dice documento 14. Lichi. No, esa es me parece que es de Dorita. Ah, es la de Dorita. Bueno. ¿No? Es que no encuentro la que tú me dices, Lichi. ¿De quién estamos buscando entonces al fin? Bueno, espera, me voy a mirar. Porque tengo aquí dos Uno que es nomás. PDF de 10 páginas es de Lorena. Después, documento 14 es el de Dorita. Ah, pues ahí que está Dorita, pues abramos ese. Yo no compartí una guía de oración, solamente experiencia personal. Es parecido al de Olivia. Ah, bueno, listo. Entonces no. Eso no es guía. Bueno, entonces damos una guía. A ver, tengo otra más aquí que sería la de Ada Lorena. Sí, una de 10 páginas. Sí, esa es. Entonces, bueno, voy a proyectar esa. Perdón un segundito.
Share screen. Y aquí ya lo tenemos. Ya lo están viendo ustedes. Muy bien. Paola, te tienes que ir. Un abrazo. Que estés muy bien. Adiós, adiós. Adiós Bueno, para todos. Nos vemos la próxima. Chao, chao. gracias por tus aportes. Que estés muy No, bien. gracias a ustedes. Gracias. Chao. Listo. Vamos entonces a terminar con el de las 10 páginas de Ada Lorena. Entonces aquí, ¿cómo proponer esto? Entonces ella presenta pues, lo que sería para ella el propósito y la finalidad de la primera semana. Y esa sería la guía. Pasos previos para considerar antes de la oración. Dios nos ama, no importa nuestra miseria, el objetivo, ¿sí? Los pasos previos. Y la lectura es del Evangelio, obviamente. Estamos en el núcleo de la misericordia, Lucas 15. Y aquí ya estará la respuesta a ella. Pero vamos a quedarnos hasta aquí, hasta antesito, hasta la lectura, que yo creo que es como el contenido central. Aquí están los puntos y la disposición estaba aquí. Bueno, muy bien, los escucho. ¿Cómo les parece esta guía? Suponiendo que la tenemos todos impresa en un papel, ¿sí me van a entender? ¿Cómo la verían? ¿Cómo verían esto? Sí, de a uno, la verdad, para que se pueda escuchar mejor de a uno. Me parece interesante en la parte del coloquio, eso Ajá. mismo que vos habías colocado, de que uno de los elementos fundamentales dentro de la primera semana es el agradecimiento. Entonces ahí cuando ella se pregunta qué quiero agradecerle, entonces cómo reforzar también esa experiencia desde lo que significa también el examen, como nos nombrabas, lo de la experiencia de la gratitud, del agradecimiento. Sí. Teniendo en cuenta que esta es una primera guía de toda la semana, empezar con el agradecimiento como anunciando cuál es el objetivo último de los ejercicios, me parece una propuesta muy legítima. Y sobre todo, si tenemos en cuenta que el tema del examen, como les decía, hay que agradecer para mantener precisamente un ambiente de misericordia dentro de los ejercicios, es muy válido. Lo otro que me parece importante acá es el tema del énfasis en el reconocimiento y aceptación de cómo soy, ¿no? Y después, mi historia personal, cómo me siento con ella, ¿no? Los sentimientos, los deseos que mueven mi corazón, es decir, esa referencia a sí mismo, como encuéntrate profundamente contigo mismo lo que está pasando, me parece a mí también como una característica propia de esta guía, ¿no? ¿Algo más? Del inicio. Bueno. Pues bien, eso es lo que tenemos acá de esta guía. Es una guía bastante sencilla. Si la viéramos de una sola página, sería como una página nomás. Está muy marcada, digamos, por la experiencia de misericordia, sin duda, que es el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Como vamos a empezar a lo que vinimos, ¿no? Lo que es muy legítimo también. Y yo creo que es una oración muy ligera. Es decir, no se ve una oración como pesada, que es que oraciones, como decía Paola antes, que uno no sabe por dónde agarrarlas, sino es una oración muy agradable, muy llevadera y vale la pena. No sé si alguien más tenga algo que decir sobre esa guía. Bueno, entonces dejamos hasta aquí. Yo creo que por también respeto al horario establecido, yo creo que tenemos bastante visto. Alcanzamos a ver 6 guías, casi. 5 guías vimos sobre cómo poder hacer esto. ¿Por qué es importante ver la diversidad de guías y por qué es bueno ustedes conseguirse guías de otras personas? Consígaselas, esas están digitales, o las que ustedes hicieron. Vale la pena. Comprar libritos donde estén guías de ejercicios también.
porque así uno va sacando también su propia manera de crear guías. Y eso es muy importante. No existe una manera única de hacer guías, así como no hay un solo evangelio, sino hay 4 versiones de evangelios, también nosotros tenemos unas versiones propias de dar los ejercicios. Y es muy legítimo tener una versión propia. Obviamente hay que hacerla adaptada a los otros, pero también va marcada por el estilo de cada uno. Entonces yo creo que es importante darnos cuenta de eso. ¿Qué es fundamental? Que no se nos puede olvidar, no importa la creatividad, el objetivo de toda la semana y el objetivo de cada oración que sea procesual. O sea, no importa lo que vayamos a hacer. Clave que tengamos claro que vamos hacia el perdón y el agradecimiento y que cada oración tiene que ser un paso seguido del otro. Es como en la universidad, no puedes ver cálculo 4 si no has visto cálculo 1. No puedes ver fisiología 2 si no viste fisiología 1. Es paso a paso. La procesualidad es fundamental. Y yo creo que para mentes congestionadas como las nuestras en este tiempo, es clave ser breves. Yo creo que en las guías, en todos, había esa cualidad. No hacer guías pesadas. Muy chévere las innovaciones de imagen, clave, oraciones al inicio o al final. Decir claramente los objetivos de cada guía ayuda mucho a centrar al ejercitante. Y yo creo que finalmente, cuando ustedes tengan todas sus guías, léanlas. A ver, si yo fuera el ejercitante el que va a hacer esas guías, yo me sentiría ubicado en esto. Y si tienen a alguien que también ha hecho ejercicios, le dicen, yo te daría estas guías, ¿tú las entiendes? Como un segundo lector. ¿Tú harías estos ejercicios? Por ejemplo, en el caso de Rocío fue muy bonito. Todo el mundo dijo, ay, mándamelas, que me encantaría hacerlas. Es decir, porque se ven tan agradables que vale la pena hacerlas. Entonces yo creo que está clave también tener como otros ojos para ver allí. Bueno, amigos, yo diría que hasta aquí voy. ¿Preguntas sobre el proceder propio ya de la sesión de la semana, de la primera semana? ¿Ça va bien? Pues entonces hasta aquí llegamos. Yo Lichi. solamente una pregunta. Mencionaba Rocío. que, bueno, en su experiencia, la cuarta meditación del infierno, pues casi, o bueno, en su experiencia como que nunca la tocan. En lo personal a mí jamás me ha tocado. Alguien de aquí sí la ha trabajado, o sea, sí han entrado como a esa parte, o en la mayoría de los casos como que la omiten, porque a mí jamás me ha tocado. Sí, no, es que es una curiosidad casi que histórica de esa meditación. A ver, salvando la proposición del prójimo, que Ignacio quiso hacer algo bueno, que quiere ayudarnos, valdría la pena atender esta meditación. La pregunta es cómo. Y yo creo que aquí sí hay que tener 2 cosas. Uno, la teología contemporánea sobre el infierno. Donde metamos aquí la teología de Trento en el infierno, empezamos a generar desajustes. ¿Sí? Y yo creo que hay que entender hoy el infierno, yo creo que como lo entenderían ahorita, inclusive Rahner o Baltasar, ¿no? Que yo creo que es la teología base del concilio, sería como esa posibilidad humana definitiva de decirle no a Dios. ¿Sí? No es un lugar físico, no es un estado, por supuesto, de llamas, ¿no? Todo esto que está en la imaginación occidental sobre el infierno, pero sí sobre la posibilidad existencial de decirle un no definitivo a Dios. Yo creo que se requiere mucha creatividad para plantear la meditación del infierno. No hay que hacerla si tú no tienes buena creatividad. Yo creo que vale la pena primero experimentarla en uno y luego para proponer en otros. Yo la hice en mi mes de ejercicios en el noviciado y me la propusieron de una manera bonita y son a partir de los infiernos que vive la humanidad en este mundo. Me pareció muy bello. Se puede hacer así. Yo creo que hay muchos infiernos y muy reales, eso sí, desde los cuales podemos ver hasta dónde el pecado puede generar realmente la destrucción de la vida humana. Y eso se puede proponer así. Ahora, yo creo que habría que ver, evidentemente, cómo irlo ajustando, ¿no? Porque es muy primaria, ¿no? Ver con la vista de la imaginación los grandes fuegos y las ánimas como en cuerpos ígneos que se están quemando. O sea, pucha. Oír con las orejas llantos, alaridos, voces y blasfemias. Oler con el olfato humo, piedra, azufre. Es decir,
Es muy sensitiva esta meditación y habría que ver cómo aplicamos entonces los sentidos en una propuesta de infiernos hoy. ¿Sí? Entonces yo creo que valdría la pena verlo. Hay otros infiernos que podemos meter allí, que son los infiernos existenciales. Los infiernos, por ejemplo, de la soledad y el abandono, que yo creo que valdría la pena ver. Todas las soledades y abandonos que hay. Los infiernos sociales que estamos creando. Yo creo que la vista de los grandes fuegos y de los desastres también puede ser ambientales, por ejemplo, pienso yo ahorita. O sea, que tenemos lugares que ya parecen infiernos, de verdad. Precisamente en México ahorita estaban colocando una placa de lo que era un nevado precioso como conmemorativo de que este nevado no existe más. Me parece como puntos del mundo que ya los estamos volviendo infiernos, ¿no? Para nosotros o para otras especies. Habría que ver, yo creo que no hay que perder de vista entonces tampoco el tema sensitivo, porque sí es, no es meditar y pensar, sino ver con la vista, oír con las orejas, oler con el olfato, gustar con el gusto y tocar con el tacto. Hay que hacerla sensitiva, pero habría que ver. Si te inventas una chévere, nos la compartes, porque valdría la pena. No, Sí, solo sí, quería saber si los demás han tenido la experiencia. no sé, ¿los otros qué dicen? ¿Sí la han tenido o no? Nancy les colocó allá en su mes de Me ejercicios, repitió Lichi y 2 veces, Dora. tuve que repetir. Ah, se las dio y encima hizo repetición. Sí, porque me costaba algunas cosas. ¿Y cómo te la propuso? Así tal cual como está en el texto. No, yo creo que fue desde los infiernos actuales, a ver si me movía algo por dentro, porque en ese momento yo estaba bloqueada porque no quería hacer la confesión general. Ah, ya. Bueno, muy bien. Muy pedagógica la maestra de novicias, muy bien. Muy bien. Eso sería. No sé si otros tengan también apuntes sobre esta primera semana, cómo terminarla, ¿no? ¿Está bien así? Bueno, muy bien. Pues amigos y amigas, esto sería entonces la primera semana. Preguntas quedan por supuesto abiertas por correo o por WhatsApp. Compártanlas con Lichi. Yo se las respondo por mensaje de voz para que no se las pierdan, ¿vale? Sí, porque el padre, así como fue el primer tallerista, va a ser el que va a cerrar con nosotros el taller de formación. Entonces, en abril del año que viene, Dios mediante, él va a ser el que nos cierre nuestro taller de formación, específicamente hablando sobre el acompañamiento espiritual desde ignaciano. Entonces ahí también él nos va a ajustar todo lo que en este tiempo estamos profundizando. Bueno. Yo creo que mucha de la resonancia, tanto del primer taller como en este espacio que tuvimos, ha sido muy positivo, sobre todo por la interacción que nos has posibilitado también de compartir las experiencias, bajar a nuestro lenguaje todo el texto de San Ignacio, como situarnos primeramente en el primer taller como el contexto, el situarnos en la experiencia de todo lo que vivió San Ignacio como experiencia para también hacernos lo más cercano, ¿verdad? Entonces yo te agradezco mucho todo este espacio y bueno, qué pena que no te habíamos pedido que sea todita la semana, pero bueno, ahí Nada, Lichi, estamos. con todo gusto. Entonces te Disculpen agradecemos ahí mucho. los impases aquí electrónicos la semana pasada y hoy fueron sanitarios porque tenemos otro contagio más aquí en casa. Así que pues bueno, estamos aquí corriendo también para aislar gente y seguirnos cuidando aquí en medio de esta pandemia. Pero bueno, aquí seguimos. Así que lo que necesiten, pues aquí estoy disponible y nos veremos entonces al final de todo el ciclo de formación. Gracias una vez más, Luchi, por la invitación y un abrazo para todos. Abrir sus cámaras para tomarnos la foto. Mientras se abren las cámaras, les cuento que en junio tenemos nuestro próximo taller, donde estaríamos retomando un poquito también todo esto, las anotaciones, las adiciones y la oración y la diferencia entre meditación y contemplación, que nos va a estar ayudando el padre Carlos Canillas, que es de aquí de Paraguay, para luego ya en agosto iniciar la segunda semana propiamente dicha.
También vamos a enviarle al grupo de WhatsApp la evaluación, que también yo siento que es un espacio donde a modo de pausa ignaciana nos ayuda a recoger un poco la experiencia y nos da también como los elementos para ir ajustando dentro del taller, tanto a nivel personal como también cómo seguir posibilitando este espacio formativo. Entonces, mientras se terminan de abrir las cámaras, no sé si tienen alguna consulta. No, una cosa más que les quería proponer. Experimenten. Una recomendación, experimenten. Lo que ustedes vayan descubriendo que puede ser camino de oración para otros, primero experimentenlo con ustedes mismos y vayan compartiéndolo después con otros, pero no tengan miedo de experimentar maneras de acceder precisamente al objetivo de cada semana. Es una cosa que se me ha olvidado decirles, no más.